Hola a todos, porque sé que muchos de ustedes quieren saber y entender todo este cuento del caso de Uribe, donde el día 10 de octubre recobró la libertad, les voy a comentar brevemente. Pero para ello tenemos que recordar rápidamente cómo inició todo. En el año 2014, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda por manipulación de los testigos Monsalve y el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra. Por supuestamente, Iván Cepeda ir a las cárceles y ofrecerles beneficios para que declararan contra Uribe. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no halló pruebas que comprobaran tales afirmaciones y por el contrario, se halló serios indicios de que fue Álvaro Uribe Vélez quien estaba sobornando testigos para que declararan contra Iván Cepeda. Es así como la Corte inicia una investigación contra Uribe y Hernán Prada. Es decir, Uribe fue por lana y salió trasquilado. En todo este entramaje entra el abogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra con medida de aseguramiento precisamente por esos mismos hechos. Es así como en base con más de 27.000 audios, la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto del 2020 le impone una detención domiciliaria a Uribe y el 18 de agosto del 2020 Uribe realiza una jugadita torticera, como cosa rara, mañosa, renuncia al Senado para que la Corte pierda la competencia y así ese y los demás casos pasen a la Fiscalía, donde él sabe que tiene fiscal de bolsillo. Como no se trataron de delitos funcionales, es decir, en razón de su condición como senador, la Corte perdió la competencia y la remitió a la Fiscalía. Sí, el amigo íntimo de Duque. El fiscal designado Gabriel Jaimes fue la mano derecha de Ordóñez y hasta hablan igualito. Dicho sea de paso que cuando los que estén siendo procesados por la Corte Suprema de Justicia renuncien al fuero constitucional, con el único propósito de que la Corte pierda la competencia, debería de existir una ley donde se prohíba ese tipo de maniobras, porque eso es una burla a la justicia. Pero bueno, continuemos. Listo, una vez hecho este breve recuento, entonces la defensa presentó una solicitud de audiencia innominada donde le solicitaría la libertad de Uribe, caso que le correspondió por sorteo a la jueza 30 penal de control de garantías, que es municipal, y en 3 audiencias celebradas se presentó el siguiente debate. Aquí el problema jurídico más importante a resolver es: ¿conserva validez constitucional la medida de aseguramiento dictada contra Uribe por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? Frente a ello, el abogado defensor Granados alegó hechos sobrevinientes que deberían cambiar la orden. Alegó que, lo cual es cierto, que la Ley 600 de 2000 es un sistema inquisitorio y la Ley 906 es acusatorio adversarial. Pero hay que aclarar que la Ley 600 no, y ni la 906, ninguna son sistemas puros. O sea, la Ley 600 del año 2000 es un sistema inquisitorio mixto. Bueno, en la Ley 600 no existe una actuación del juez de control de garantías y el fiscal es juez y parte. La diligencia es escrita y no oral, a diferencia de lo que ocurre en la Ley 906. Granados solicitó que por la nueva realidad procesal sobreviniente se ordenara la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez. Y el fiscal Gabriel Jaimes, como cosa rara, coadyuvó a la defensa, lo cual es ridículo y risible, pues se supone que son contrapartes, que están en diferentes bandos, se supone que es la fiscalía la que acusa. ¿Ya ven por qué es importante tener en el bolsillo los órganos de control, y los demás órganos? Incluso la delegada de la Procuraduría también solicitó la libertad de Uribe. A su turno, las víctimas alegaron que se debía mantener la medida por un sinnúmero de razones, como la seguridad jurídica. Montealegre llamó a usar los tests de proporcionalidad y ponderación respecto a la restricción del derecho a la libertad de Uribe y los derechos de las víctimas. Alegó que con todo lo actuado en la Corte Suprema de Justicia tiene validez. Habló del silogismo partiendo de que la defensa estaba utilizando una premisa mayor la cual era falsa y era una falacia. Entonces, como para resumir, Montealegre lo que dijo fue que el test de proporcionalidad y el test de ponderación, que es muy importante usarlo, porque lo que hace es ponderar esos derechos que tiene Uribe Vélez a mantener su libertad y las víctimas a que se haga justicia. Entonces hay que ver si se libera a Uribe, de pronto los derechos de las víctimas a que se haga justicia se ponen desmedro porque Uribe podría ocultar las pruebas. Entonces a eso era a que se refería el ex magistrado y ex fiscal. Aseguró que de acuerdo al artículo 138 del Código General del Proceso se conserva la validez de todo lo actuado. Iniciar de cero implica una inseguridad jurídica. Por lo tanto, haciendo la equivalencia, la Fiscalía debe avanzar a la etapa de acusación de Uribe, es decir, mantenerse la medida de aseguramiento contra Uribe. Por su parte, la juez concluyó que no se debe equiparar a la audiencia de imputación con la etapa de indagación, la cual se adelantó en la Corte Suprema de Justicia, y en esta argumentación basa la decisión de dejar en libertad a Álvaro Uribe Vélez.
dos grandes extremos. El primero de ellos es una posición planteada justamente por el doctor Jaime Granados, que propugna por la necesidad de dar lugar a la libertad, en este caso, desde la imposibilidad de adecuar lo actuado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a los principios, ritos y garantías que deben ser observados en el marco de la Ley 906 de 2004, ahora aplicada. Esa posición, valga reiterar, pues fue justamente la predicada por la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez y fue coadyuvada en sus intervenciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, en este caso representada por parte del doctor Gabriel Jaimes y asimismo por la representante del Ministerio Público, doctora María Lourdes Hernández. En el otro extremo de estas dos posiciones se plantea que no es dable dejar sin efecto aquello adelantado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y concretamente lo referente a la vinculación mediante una indagatoria y a la definición de una situación jurídica con la consecuente imposición de una medida cautelar de naturaleza personal. Como quiera que esas determinaciones y esos actos fueron cumplidos y acatados en plena observación y respeto de las formas propias que se preveían para la ley adjetiva aplicable para ese momento, cual era justamente la Ley 600 de 2000, atendiendo a que para el inicio de esa actuación el doctor Álvaro Uribe Vélez justamente ostentaba una protección institucional derivada de su fuero como congresista. Es admisible equiparar los actos de indagatoria al de formulación de imputación que debe tener lugar en la Ley 906 de 2000 y que se instituye como el acto medular para permitir la construcción de esos demás, se insiste, actos jurisdiccionales sucesivos que se integran al debido proceso. Defensa apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Debido a esta decisión, las víctimas procedieron a apelar, por lo cual ahora será el superior jerárquico de la Jueza 30 Municipal de Control de Garantías quien confirmará o revocará la decisión. En el evento que la revoque, será Uribe nuevamente cobijado por la medida de aseguramiento que tenía anteriormente. Y aquí no hay que descartar la posibilidad de que este caso por vía tutela llegue nuevamente a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque independientemente de la decisión que se tome, pueden interponer una acción de tutela, tanto las víctimas como la defensa. Si no están de acuerdo con la resolución que se le dé a esta acción de tutela, pueden impugnarla y quien conoce ahí es el superior jerárquico, el tribunal que conoce en primera instancia, y el superior jerárquico es la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, Uribe no podemos asegurar que se escapó del todo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto era lo que les quería resumir brevemente y también aclarar que el hecho de que Álvaro Uribe Vélez haya sido puesto en libertad no significa de que la jueza haya encontrado de que él sea inocente, porque eso no es la etapa procesal, no le corresponde a ella, no le compete, sino que simplemente él queda en libertad y el proceso continúa siempre y cuando la Fiscalía le realice la imputación de cargos. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Yo me atrevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las FARC y con el ELN, y el presidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente ingresara nuevamente a la vida civil en Colombia, porque Uribe es capaz de matarlos a todos. Él tiene la capacidad porque él sabe cómo operan los grupos, sabe cómo se organizan los grupos. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento está activo de las autodefensas. Es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez.